Buenas, medio último momento. Antes de irme, digo, voy a hacer un video sobre. Acabo de terminar una reparación de un alojamiento botador, en este caso botador hidráulico, que tuvo, claro, el problema de esto fue que ha habido un problema en la destrucción, pegó la bola en el pistón y, ¿no? Y a la vez, al mismo tiempo también se golpea el botador hidráulico se rompió y nos rompió el alojamiento. Este es un botador hidráulico, nos rompió el alojamiento y también inclusive dañó un poquito la parte de afuera del alojamiento, pero no, bueno, acá no sería tan importante. Sí que al romper acá adentro, el botador, digamos un botador sano, una vez que lo presentábamos tenía mucha holgura, ¿no? Mucha holgura y había que corregirlo. En este caso es una tapa que tiene el resto de la tapa está bastante bien, tiene buena altura, entonces se justifica un tipo de arreglo así. Además es uno solo, puede que nos encontremos en una rotura de este tipo, que pueda haber otro, pero en este caso fue uno solo. También este tipo de arreglo se puede dar si se genera desgaste entre el motor y el alojamiento, se genera desgaste en el alojamiento, por ahí por aceite medio con suciedad, pero ya ahí hay que ver si son los 8, por ejemplo, que tengamos con el mismo problema, y hay que ver si se justifica hacerlo, ¿no? Hay que ver también el resto de la tapa cómo está. Ya le digo, en este caso, como es uno solo, se dio. Pero bueno, no es tanto el tema ese lo que le quiero contar. De qué manera yo lo hago. Primero, una vez que tenemos el problema, ya me elijo el material, busco un material que me coincida demasiado bien las medidas. Después le voy a pasar el modelo. Este se lo robé al papá de la estantería. Mi viejo rectifica motores. Si bien tuvo un pasado de tapa cilindro, pero bueno, hoy se dedica a eso, a rectificación de motores. Y yo de cuando comencé a trabajar a las tapas de cilindro. Entonces, ese bujecito de biela es el que yo uso. Las medidas me caen muy bien, prácticamente el buje. En medidas sin colocación, el buje, la parte interna prácticamente tiene muy poquita, apenas muy poquita holgura. Muy poquita holgura tiene, casi nada. Entonces, yo sé que una vez que lo coloco el buje, se me va a cerrar, el buje se va a cerrar y ya puedo trabajar la parte interna. Ya le digo, este me coincide muy bien y prácticamente la parte interna la tengo que prácticamente darle una pulidita, no tengo que maquinarlo con la herramienta. Una vez que, ya le digo, elegimos el material, antes que nada tenemos que, el tema de la guía de válvula. Para hacer el alojamiento, primero hay que cambiar la guía de válvula. Si tiene desgaste, obvio. Si está bien, bueno, no pasa nada. Pero si tiene desgaste, primero cambiamos la guía y después hacemos el alojamiento. Para que nos quede bien alineadita lo que es guía de válvula con el alojamiento. O sea, si nosotros, por ejemplo, hacemos el alojamiento con la guía vieja y después cambiamos la guía, obviamente que nos puede quedar una diferencia a la hora o sea, de sincronizado entre la alineación de la guía y la pared del alojamiento. Nos puede quedar una diferencia. O sea, si en cambio cambiamos las guías antes, ya el alojamiento lo vamos a hacer con la guía que va a quedar en la tapa. Espero que se entienda. Estoy un poquito cansado, pero bueno, disculpen si los confundo un poco. En este caso, ya le digo, una vez, yo lo hago con la herramienta, con la máquina de asiento de válvula, la misma de asiento de válvula. Obviamente me queda la tapa al revés porque tengo que trabajar sobre este lado. Y una vez colocado, coloco la herramienta de 90 grados, que es la misma que uso para el encasquillado. Y así lo voy devastando. Vamos a ir dándole hasta que lleguemos a la medida que necesitemos. Yo el tiraje uso en este tipo de encamisado, uso 4 centésimas, 6 centésimas, no más de eso. Y la colocación la hago en caliente. Caliento bien la tapa, 90, 100 grados, y lo coloco a golpe. No tiene nada malo colocarlo a golpe, obviamente. Tengo que hacer un buen taquito para no dañar ya los tengo, no tengo que dañar el buje, con guía, todo para hacer una buena colocación. Y a golpe, y uno dirá, y a golpe parece medio raro, pero no, o sea, el martillo se puede usar para romper cosas o también para hacer otro tipo de trabajo. Hay que saberlo usar y tenemos que ser prolijo. No vamos a usar golpes excesivos. Uno,
es cuestión de experiencia, uno se va a ir uno se va acostumbrando con el correr del baño. A mí me gusta, si yo tengo hasta la misma herramienta de hacer, entonces ya tengo el tacto, me gusta familiarizarme con el tacto y sentir la colocación, sentir al tiraje, sentirlo y de una manera que yo me quedo con cierta confianza. Puede haber otros métodos, quizás lo utilicen algunos, utilicen una prensita, bueno, no digo que esté mal, es costumbre, si lo hacen así les queda bien, pero a mí me gusta sentirlo. A golpe, golpe suave, tac, tac, no muy bruto, y tiene que entrar a golpecitos, tiene que, a medida que le vamos dando golpe, tiene que ir bajando, ¿sí? La tapa ya le digo 90, 100 grados, y si yo siento que a medida que voy golpeando va bajando, el encamisado el bujecito va bajando, tac, 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 está todo bien, y hasta que haga tope. Si en el primer golpe, si son golpes suaves, el buje hace tope de una, quizás hay una falla con el tiraje, ¿no? A no ser que hayan calentado demasiado excesivo la tapa. Por eso le digo, tiene sus variables al calentar la tapa, porque si le da un poquito menos de temperatura o le da un poco más, puede variar un poquito. Pero siempre la colocación tiene que ser, si es a golpe, golpe a golpe, tiene que ir bajando. Entonces yo por ejemplo, acá yo les hago un tope donde termina el alojamiento, unos 3 milímetros más arriba, no lo como, lo dejo, digamos, al alojamiento original para que el encamisado me haga tope ahí. Aparte, eso me ayuda a que una vez que yo coloco el buje, el interior del buje me debe coincidir con la parte original de la tapa. Si me coincide, está perfecto, es porque se colocó bien. Si tenemos una diferencia, es porque quizás hemos colocado mal la guía y nos ha quedado un poquito cruzada. Eso no debería pasar, tiene que quedar bien, ¿sí? La parte interna del buje tiene que coincidir. Puede una pequeña diferencia, bueno, pero es mínima, tiene que ser. Entonces, como les digo, en este caso tuve que tocar muy poco el interior, muy poquito, prácticamente después de la colocación, una pulidita nada más. Tiene que entrar suave, no con mucha resistencia, suave y sin mucho juego. Sí, esa es la colocación que yo considero bien. En este tipo de tapa, nosotros cuando arrancamos a hacer el alojamiento, vamos a tocar un poquito el costado. Y como es esta parte nada más, o sea, una vez que lleguemos a la medida desde acá hasta acá, una vez que lleguemos a esa medida, de todas maneras, a esta partecita acá, a esta partecita hasta acá, hasta donde comienza en realidad el alojamiento, lo que vamos a hacer, vamos a agrandar un poquito, vamos a tocar un poquitito esta parte para que el buje, cuando lo coloquemos, tenga un pequeño movimiento, tenga ese movimiento para poder centrarlo bien. Le vamos a hacer una entrada al bujecito para que no nos trasfile el material y lo vamos a poder colocar mejor. Como verán, también hay que acordarse de respetar. Si nosotros decimos el tope hasta acá, de acá hasta el agujero de la entrada de presión de aceite que tiene la tapa original, tenemos que medir, ¿no? Por ejemplo, en este caso creo que eran 5 milímetros y después vamos a ir al buje y ya aprovecho que tiene el agujerito y vamos a hacer desde el apoyo hasta el agujero, tiene que tener la misma distancia, o sea 5 milímetros. Acá lo voy a tener que tornear un poquito porque este es más alto. Entonces me va a coincidir justo, lo alineamos y me va a coincidir justito con el agujero, ¿sí? Ya que estamos con el agujerito, ven que tiene una amplitud, ¿no? ¿Qué sucede? Que el botador tiene su recorrido y siempre necesita la presión constante, el ingreso de presión constante. Entonces acá se lo tenemos que hacer también, tengo que hacer esa amplitud. Así que si respetamos eso, respetamos bien la misma formato. También es importante que el buje obviamente sea un poquito más alto y después los maquinamos. O sea, para que no nos quede el buje adentro, ¿no? Porque encima tienen distintas medidas. Acá, por ejemplo, está más alta la tapa y acá es más bajo. Tiene una especie de cóncavo acá. Entonces, nosotros lo dejamos alto, después lo maquinamos con la herramienta hasta aquí, hasta las partes más altas, digamos, y la parte más baja lo podemos hacer de forma manual, con un tornito manual. Así que ya les digo, creo que no se me pasa nada, si me pasa algo le pido disculpas. El tiraje se lo mencioné, la coloco en caliente, la tapa 90, 100 grados,
Y si a veces me gusta usar una especie de sellador, un sellador líquido que pongo en la pared del casquillo, lo que sí lo tengo que hacer de modo muy rápido, porque si la tapa está caliente, por ahí el sellador se tira a secar y nos va como a querer frenar. No sé si se nos va, si a veces se puede llegar a clavar, digamos, a frenarse a mitad de camino. Si llega a suceder eso, no hay que insistir mucho, se puede sacar el buje y volver a colocar. Me gusta usar un sellador, una forma de asegurarse un poquito más y en modo rápido. Y ya está, nos olvidamos que va a tener problemas, digamos. Y es un material que va a resistir muy bien el trabajo, no vamos a tener ningún tipo de inconveniente. Así que nada, se los quería aprovechar para mostrárselo, porque no es que mañana me va a tocar tratar con el mismo problema, por ahí sí, por ahí no. O quizás pueden pasar meses, no sé. Así que nada, aprovecharlo para hacerlo y bueno, perdón si lo hice un poquito medio rápido, ya es un poco tarde y ya mañana la tengo que lavar y armarla y no iba a tener tiempo. Así que les mando un abrazo y saludo para todos.